su atención, mis camaradas. Por un momento voy a darles a saber la triste historia que pasó en el mes de agosto. Yo con tristeza y con dolor les cantaré. Era un día jueves, un 30 como a las 3, cuando la muerte se acercaba de un amigo, pues aquel hombre ya se hallaba en esa casa, en Atoya con un hombre desconocido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música sierreña. En esta ocasión les voy a compartir este requinto tutorial de este famosísimo y bonito corrido Claudio Baena, un gran éxito del dueto Bertín y Lalo. Ya antes se los había compartido en este canal, pero no les incluí tablaturas, no les incluí un video demostrativo como lo voy a hacer ahora. En esta ocasión voy a aprovechar para corregir algunos detalles, algunos errores y para compartirles, como ya les dije, las tablaturas. A los que les debo alguna petición, algún requinto, les pido paciencia. Poco a poco trato de ir escuchando y trabajando lo que me solicitan. No se olviden de recordarme su petición porque son muchísimas y de tantas que son se me olvidan. Los invito igualmente a darse una vuelta por este canal. Les recuerdo que tengo muchos otros tutoriales de los corridos de las rancheras más clásicas de la música popular mexicana. Dense una vuelta por el canal, visiten el contenido y también denle like al video, a los videos, porque de esa manera nos ayudan en los algoritmos de búsqueda de YouTube. De esa manera podemos llegar a muchas más personas. Muchas gracias por seguirme, por sus comentarios, por sus sugerencias. Vamos adelante con el requinto tutorial. Lo primero, estoy utilizando una guitarra. El capotraste en el traste 6 de la guitarra, el acorde, la posición y las escalas de la mayor. Pero la tonalidad aquí corresponde a un mi bemol, como le dicen técnicamente, o re sostenido mayor. Es ahí donde se grabó la versión original del dueto Bertín y Lalo. Así es que vamos a poner el capo en el traste 6 de la guitarra y seguir las indicaciones de las tablaturas. A partir de donde está el capo vamos a contar. Si tienen un requinto, pues en el requinto es en el traste 1, igual la posición, el acorde de la mayor, y a partir de ahí contar. Bien, vamos con esta primera sección que dice de la siguiente manera. Esta primera parte, que sería la parte que dice: luego que vieron que Claudio no parecía. Vamos a iniciar con un toque en el traste 2 de la tercera, un toque a la segunda al aire, un toque en el traste 2 de la segunda primera al aire, y son 7 toques en el 2 y 3 primera y segunda, un toque en el 2 de la segunda primera al aire y 2 toques en el traste 2 y 3 primera y segunda. Después viene la parte que dice: sería la parte que dice: José Baena vino a buscarlo a Toyac. Vamos a iniciar con 3 toques más, perdón, en el traste 2 y 3 primera y segunda, y 2 toques en el 4 y 5 primera y segunda. Ahí mismo en el 4 y 5 vamos a dar 3 toques más. 3 toques a la segunda al aire, un toque en el 2 y 3 primera y segunda, y un toque en el 2 de la segunda primera al aire. Después viene esta parte. La parte que dice: no lo encontró en ninguna casa conocida. 4 toques en el 4 y 5, 3 toques en el 2 de la segunda primera al aire, 2 toques en el traste 2 de la tercera, 2 toques a la segunda al aire, un toque en el 2 y 3 primera y segunda, y un toque en el 2 de la segunda primera al aire. Y viene esta parte.
Solo razones le decían, lo vi pasar. 3 toques en el traste 2 de la tercera. Un toque en el 2 de la segunda, primera al aire. Un toque a la segunda y primera al aire. Otro toque más. A la segunda y primera al aire, otro toque más. Un toque en el 2 de la segunda, primera al aire. Un toque en el 2 y 3, primera y segunda. 2 toques en el 2 de la segunda, primera al aire. Un toque a la segunda y primera al aire. Y un toque en el 2 de la tercera y segunda. Sería esta parte. Y viene el remate. La primera al aire, la primera en el 2, la primera en el 4, la primera en el 5, la primera en el 2, la primera al aire, la segunda en el 2 y la tercera en el 2. Y esto, en la versión grabada no lo hacen, yo solo agregué la sexta al aire, sexta en el 2, sexta en el 4 y quinta al aire. Y arreglos no tiene durante toda la canción, nada más el final que cambia el ritmo cuando dice: vuela calandria de las alitas azules, vete a Morelos pero regresa prontito. Vas y les dices a los padres de Baena que su hijo se haya sepultado al pie de un chico. Y termina de esta manera. Tocamos la quinta en el 4, la cuarta en el 2, la tercera en el 2 y la segunda en el 2, la primera en el 5 y después segunda, mi 7 y primera, y ahí es donde termina la canción. Esta es la grabación original, está un poquito baja, ya ustedes la pueden subir de tono. Por ejemplo, si le ponen el capo un traste más, ya estaríamos en el tono de mi y sería exactamente lo mismo. Igual si lo adelantamos ya sería fa, si lo adelantamos otro fa sostenido y así dependiendo su voz. Obviamente en la guitarra está un poco complicado, con un requinto ya pueden aumentar mucho más los tonos de acuerdo a las posibilidades de su voz, y va a ser siempre lo mismo siempre y cuando la requinten en el tono de la mayor. Por ejemplo, si la tocamos en la guitarra sin el capo, ya estamos en la mayor, en el tono de la mayor, y va a ser exactamente lo mismo. Pues es todo de este requinto tutorial. Espero les sea de mucha ayuda, espero les sea de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite. A todos, ánimo, échenle muchas ganas, practiquen con mucha paciencia, con mucha disciplina. Nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite, a todos. Hasta la próxima.